Tengan ustedes muy buenos días, les habla Gustavo González. Estamos en un nuevo programa de Habitar el Pensamiento. Desde aquí, FUCBAN se comunica con todos los oyentes de Radio Fénix, que esperamos hoy contar con la presencia del senador Daniel Olesker, el cual va a estar hablando sobre temas de actualidad y fundamentalmente sobre la rendición de cuentas y la vivienda. Hoy queremos mandar un caluroso abrazo a las compañeras y los compañeros de Covipostal 1, cooperativa que cumplió ayer 50 años de existencia. Covipostal 1 se encuentra en Avenida Italia 2551, Avenida Bolivia 2551, en la Cruz de Carrasco, compartiendo parte del José Pedro Varela Zona 3, el complejo más grande, con mayor número de viviendas construidos por nuestro modelo de ayuda mutua y autogestionario. Allí comparten con cooperativas de OCE, gráficos, trabajadores de la lana, en fin, una serie de cooperativas nacidas en el movimiento obrero a fines de la década del 60, principio del 70. Vaya nuestro saludo para Covipostal 1. Y quería reflexionar acerca de por qué los nombres. El otro día un oyente me dijo, bueno, yo que no soy cooperativista no entiendo mucho eso de 1, 2, 3 las cooperativas. Bueno, en el caso de Covipostal, como tantas otras, dieron a luz a partir de que la Ley Nacional de Vivienda del 17 de diciembre de 1968 ampara dos tipos de cooperativas de vivienda por ayuda mutua, y son lo que se llamaba matrices sindicales y matrices territoriales. Matrices territoriales son aquellas que los componían cooperativas con grupos que se podían juntar en una parroquia, en un club deportivo, en un café de barrio, para armar sus cooperativas. Y la matriz sindical era, como lo dice su nombre, aquellas que tenían su nacimiento en la clase obrera y más particularmente en los sindicatos. En ese marco, Covipostal 1 está construida allí donde ya hemos planteado. Tenía otra, por eso eran matriz, y allí Covipostal 2, Covipostal 3 y Covipostal 4. Hasta allí llegaron los postales en aquella hazaña de la década del 60 y posteriores años hasta nuestros días. La Covipostal 2, por ejemplo, está en el barrio de Colón. La Covipostal 3 en la ciudad de Salto. Ustedes saben que el sindicato postal es de carácter nacional y por ende también se expandió a lo largo del departamento de Salto. Y la Covipostal 4, que fue la última en construirse de los postales, está en Avenida Italia y Valencia. Esto tiene que ver con la génesis misma de nuestro movimiento, por eso ustedes podrán ver que la Macovi 1, 2, 3 y 4 era de la matriz sindical metalúrgica, las Covizunca, etc. Y esto tiene que ver con los inicios de nuestro movimiento y ya aprovecho esta oportunidad para invitarlos al lanzamiento de un nuevo libro de mi autoría, que lo realizaremos este jueves a las 19 horas, cuyo título es Historia y Lucha. En él tratamos de investigar, gracias al aporte inconmensurable de muchos compañeros a través de distintas entrevistas. Quiero también rescatar documentos que están en el archivo de FUCBAN y otros que tuvimos que conseguir, y el aporte invalorable de alguien que fue muy importante, un actor fundamental para el cooperativismo en general, como Juan José Saracho, que poco tiempo antes de su fallecimiento, tuve el honor de recibir de sus propias manos las memorias de él, su vida, como lo fue ligada al cooperativismo. Fue fundador del Centro Cooperativista Uruguayo, un gran actor, articulador de todo el cooperativismo a través de sus ramas y en particular un amigo entrañable de nuestra organización. También allí repasamos
las concepciones, las distintas ideas que fueron determinantes en la gestación de Fugman. Entonces, la presencia de los cristianos progresistas de fines de la década del 60, principio del 70, con aportes que venían de distintos teóricos como Lebret, por ejemplo, que incidió fuertemente en las concepciones de los cristianos militantes del período. También el periodo vivido por anarquistas que habían gestado la famosa Comunidad del Sur, una experiencia innovadora en nuestro país, que fue una referencia en particular de la Federación de Cooperativas de Producción, pero que también se animaron a gestar la matriz Construir de nuestra federación, y ellos trabajaron fundamentalmente en lo que hoy se le denomina CEFIC, en aquellos tiempos se llamaba la Comisión Fomento, dejando también su legado. El debate con otras concepciones ideológicas, el aporte de los comunistas, de los socialistas, de independientes, que no tenían una afiliación política determinada. De ese crisol de ideas es que el movimiento cooperativo asumió sus pilares fundamentales, como lo son la ayuda mutua, como lo es la propiedad colectiva, como es la autogestión. Un tema fundamental que es el control de los barrios de la gente. Es decir, esta es una experiencia política, social y fundamentalmente educativa, la que transita el cooperativista desde que se integra la misma y el desarrollo a lo largo de los años, donde muchos prácticamente hoy tenemos una tercera generación de cooperativistas ya nacidos en las cooperativas de vivienda. Un modelo auténticamente uruguayo, sí, pero que también se nutrió de experiencias internacionales, como ya lo hemos informado en más de una oportunidad. Y este tema de la autogestión es un tema para nosotros fundamental, es decir, tiene en su base un aprendizaje colectivo fundamental para nuestra gente. Las cooperativas de vivienda, sobre todo en los años 70, cuando se podían desarrollar grandes complejos habitacionales, y que además estábamos en la periferia de la ciudad, por causas de la necesidad, pero también de una conceptualización importante de la mayoría de nuestros pioneros, vieron la necesidad, y por eso el himno de las cooperativas dice que la vivienda es el principio y no el final, de desarrollar a través del cooperativismo otras cuestiones. Así lo fueron las guarderías, así lo fueron las cooperativas de consumo, el deporte, la cultura, los impresionantes salones comunales que se transformaron en gimnasios, y entonces por eso decimos que el factor, el elemento educativo para el cooperativismo de vivienda de aquel periodo fue trascendental y lo sigue siendo. Puede haber mutaciones, un movimiento social va cambiando a través del tiempo, pero la matriz, digamos, los elementos centrales, los pilares en los cuales se apoya, se mantienen. En ese marco es que nosotros decimos que somos una porción de ciudad alternativa y distinta. Fíjense que el esfuerzo desarrollado por los cooperativistas a través de los 51 años de existencia ha sido realmente extraordinario. Nuestros consejos directivos, nuestras comisiones de desarrollo, las comisiones de cultura, de deporte, son enteramente voluntarias. Es decir, sostener un barrio como el del que hoy hablábamos, de 839 viviendas, como lo es el José Pedro Varela Zona 3, implica la articulación de distintos consejos directivos, comisiones de fomento, gente que a lo largo de su vida ha ocupado distintos cargos y desarrollándolo con un órgano que tienen las cooperativas, que es el órgano máximo, que es la asamblea. Asambleas de mucha discusión, de mucho debate, de mucho aprendizaje, de ensayo y error en sus resoluciones,
donde fuimos aprendiendo a través de los años cómo desarrollar nuestros barrios. Imagínense, por ejemplo, el desarrollo que tuvieron las policlínicas en varios de nuestros barrios, donde se fusionaba el saber médico, el saber de los enfermeros con los trabajadores, que a través de sus comisiones mixtas imaginaron que en nuestros barrios podíamos tener servicios de salud, como se mantienen en la mayoría de los grandes complejos hasta el día de hoy. Estos elementos son los que hacen a que nos lleva a afirmar que tiene un componente educativo y colectivo fundamental. La democracia directa ejercida por la gente es un ejercicio extraordinario para toda y todo ciudadano de la República Oriental del Uruguay. Miren, una vez discutiendo con un concejal vecinal a raíz del proceso de descentralización impulsado desde los 90 por la Intendencia Municipal de Montevideo, me decía que le llamaba la atención la participación de los cooperativistas y el grado en sus exposiciones de un sentido de la organización y de la disciplina importante. Bueno, esto es algo que se adquiere, uno no nace con eso, ¿no es cierto? Los criterios para organizarse, para disciplinar el debate, vienen desde las entrañas mismas del movimiento obrero y que en esa práctica permanente nos ha llevado a asumir distintos saberes. Ni que hablar lo que es una cooperativa en construcción. Hoy es fácil decirle a la gente lo que es una cooperativa de vivienda, o por lo menos es mucho más, directo, porque uno puede decirle, bueno, si tú quieres puede ir a tal lado o a tal otro de la ciudad de Montevideo o de cualquiera de los departamentos del interior, y allí puedes hablar directamente con la gente. Pero en aquellos tiempos, imaginarse lo que iba a ser el cooperativismo de vivienda, imaginarse el desarrollo de un barrio, tiene realmente un valor inconmensurable. Lo mismo que la etapa de obra. En la etapa de obra es una etapa donde asumen nuevas comisiones, donde tiene que haber controles gestados y realizados por la propia gente de cuántas horas de ayuda mutua tiene que hacer cada familia por semana. Entonces allí se gesta el comité de trabajo. El comité de obra, con compañeras y compañeros que nunca habían pisado una obra en construcción y tienen que comenzar a discutir con arquitectos, con ingenieros, con los asistentes sociales, sobre lo que es un cronograma de obra, cómo vamos a llegar en el mes de enero, a qué etapa y de qué forma lo vamos a lograr. La comisión de compras que implica no solamente tener el control del dinero, sino hacer licitaciones, aprender a hacer licitaciones para las compras, buscar el mejor precio. Son una suerte de habilidades que el cooperativista va desarrollando en el modelo y realmente por eso nos hace afirmar, digamos, básicamente que esto es un sistema fundamentalmente educativo. ¿Todas y todos se pueden integrar al cooperativismo de vivienda? Bueno, yo digo que sí, pero no todos se adaptan. Bueno, también puede ser. Hay que dejar de conjugar en yo para comenzar a conjugar en nosotros y en nosotras. Esto es un clic. Un cooperativista puede entrar a los 40 años a una cooperativa de vivienda y ya trae una cantidad de códigos éticos, morales, etcétera, y fundamentalmente un mensaje subliminal del sistema, o no tan subliminal muchas veces, del sistema imperante que te dice, hace la tuya, vos solo vas a salir, no te compliques la vida con reuniones, etcétera. Bueno, cuando uno entra a una cooperativa, su vida cambia. Ahí comienza a tener reuniones, asambleas, discusiones, tiene que experimentar un aprendizaje novedoso para mucha gente y sobre todo esa mutación a través del tiempo del movimiento uno lo puede ver en las cooperativas territoriales, por ejemplo las cooperativas que son nacidas de los gremios en general
tienen y tenían una disciplina grupal mayor. Ya era gente que sabía lo que era una asamblea, lo que era un orden del día, lo que era llevar un acta. Cuando uno no tiene esa experiencia anterior a entrar a la cooperativa, todo ese aprendizaje se debe desarrollar en la propia práctica. El ensayo y el error, que hoy decía, es otro de los elementos que nos han facilitado. La crítica, la autocrítica. Miren, el otro elemento que hoy quería tocar es que en la expansión del modelo del cooperativismo de vivienda, que como ustedes saben, en un programa ya dijimos que este modelo hoy está instalado en Paraguay, en Bolivia, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala. Se están haciendo intentos en Colombia, también en Argentina, en Brasil. En fin, es un modelo que se expandió a lo largo y ancho de América Latina y también hemos llegado a Asia, donde hay cooperativas de vivienda de matriz como la nuestra, en Filipinas, en Sri Lanka, o en África, en Malawi y en Zambia. Bueno, esto es todo un trabajo que desarrollamos y hay una experiencia que yo hoy quiero explicarla, que tiene y está en relación directa con lo que decía del traslado educativo de generación en generación del movimiento cooperativo. Uno cuando va a otro país a dar charlas sobre el modelo, cuando se vincula, yo estuve 15 años trabajando en Centroamérica desarrollando el cooperativismo de vivienda y bueno, allá teníamos asambleas, reuniones con salvadoreños, nicaragüenses, hondureños, en fin, en cada país. Pero no es fácil trasladar un modelo de este carácter como el nuestro a países que tienen otra cultura, otra idiosincrasia. Sin embargo, lo logramos. Y miren, un elemento fundamental es lo que nosotros llamamos las pasantías, es decir, la invitación que le hacemos a las compañeras y compañeros de otros países que están desarrollando el cooperativismo de vivienda a que puedan venir a nuestro país a experimentar, discutir, hablar y ver con nuestros compañeros cooperativistas uruguayos la experiencia. Cuando vuelven a sus países, en las evaluaciones que hemos realizado con ellos, dicen que una pasantía vale 50 talleres o 50 charlas. Bueno, ¿por qué? Porque cuando vienen nuestros hermanos latinoamericanos a las cooperativas nuestras, pueden ver allí que no solamente decimos todo lo bueno de la cooperativa, también somos fuertemente autocríticos, les contamos los problemas, las dificultades que tuvimos o en el periodo de la obra o en el periodo de la convivencia o cuando se estaba peleando por el préstamo. Y ese es un aprendizaje extraordinario también que nos ha permitido expandir este modelo en más de un país de América Latina. Entonces, en ese marco nos vamos a una pequeñísima tanda porque ya está en nuestro estudio el amigo, el compañero Daniel Olesker, senador de la República, y bueno, un hombre que desde muy joven ya estaba en la sede de FUCAN. Así que inmediato a la tanda estaremos con Daniel Olesker. Como dijimos en Habitar el Pensamiento, hoy nos visita Daniel Olesker, senador socialista, para conversar sobre vivienda y rendición de cuentas. Buenos días, Daniel. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto estar acá. Soy 38 años, así que pisé por primera vez la sede de Río Negro en mayo del 83. Mira. Sí, yo creo que para entender la rendición de cuentas, a mí yo pensé armarlo en 5 puntos. Lo primero es ¿qué representa esta rendición de cuentas? ¿Qué representa este presupuesto? Porque la rendición de cuentas es una extensión del presupuesto quinquenal que aprobamos el año pasado. Y en una economía capitalista, en una economía, digamos, donde se da un proceso de crecimiento económico, la rendición de cuentas expresa 2 cosas. ¿Cómo se está visualizando la relación entre el crecimiento y la distribución? Y cómo se está visualizando el rol del Estado en la economía.
decir, esos dos componentes, porque el crecimiento no está en el presupuesto de la rendición de cuentas. El crecimiento es una ley natural del capitalismo. El capitalismo crece, tiene crisis, crece, en fin, bueno, no nos vamos a extender en eso. ¿Ah? Lo que hace el Estado, a través de su actuación, es contribuir o no a que ese crecimiento sea concentrador o distributivo. Y nuestra tesis, para arrancar, es que este es un presupuesto que tiene un componente de crecimiento con concentración del ingreso y que tiene un componente de desestatización, es decir, de reducir la participación del Estado, y lo hace, como lo vamos a ver en los puntos siguientes, tanto en el gasto, que es una manera de incidir en el Estado, como en las regulaciones, es decir, en los controles que el Estado, porque el Estado no hace todo. Una parte la hace gastando él mismo y otra parte la hace creando condiciones para regular de mejor o peor manera lo que hacen los privados. En las dos condiciones, en la del gasto y en la de las regulaciones, es un proyecto desestatizador, digamos. Esto es lo primero, ¿no? Entender que estamos ante un presupuesto que tiende a consolidar un modelo concentrador y desestatizador. Segundo punto, también breve para ir ya de nuevo a la rendición. Cuando asumió este gobierno, el gobierno tuvo tres proyectos centrales para consolidar la concentración y la desestatización. Uno es este del que vamos a hablar hoy, otro es la ley de urgente consideración, donde hay componentes importantes de desestatización y componentes importantes de concentración, y el tercero es la política macroeconómica, en particular la vinculación entre la caída del salario real y el despegue del tipo de cambio, ¿no? Eso hace, digamos, que los salarios reales caigan, que la rentabilidad capitalista crezca, pero además crezca más rápidamente la de los exportadores, ¿no? Y la de las grandes corporaciones empresariales, y por lo tanto hay una redistribución entre trabajo y capital, pero también hay una redistribución al interior del capital hacia los sectores más concentrados. Entonces, LUC, política macro, política salarial y cambiaria, y presupuesto y rendición de cuentas forman un trípode sobre el que se asienta este modelo, muy coherente entre sí en las distintas opciones. Tercer punto. El presupuesto general, para luego pasar al social y luego terminar en vivienda. El presupuesto general nos dice que, porque ¿qué es la rendición de cuentas? Como dice su nombre, se rinde cuentas. Es decir, ¿qué es lo que está expresado en la rendición de cuentas? El gasto del año 2020. Bueno, ¿qué nos dice el presupuesto la rendición de cuentas del año 2020? Es que en el año 2020 se gastaron 630.000 millones de pesos. Eso es más o menos que lo que se gastó en el año 2019. Es menos. En el año 19, ajustado por inflación, ¿no? O sea, el gasto del 2019 multiplicado por 9,41, que fue la inflación del año 20, fueron 642.000 millones. O sea que hay 12.000 millones de pesos, 11.000 para ser exacto, millones de pesos menos en el 2020 que en el 2019 de recursos presupuestales. Es decir, ahí se grafica lo que hoy decías, el Estado se va. Ahí el Estado se va. En un año en que en todas partes del mundo, no me voy a extender en esto, porque no hay el tiempo, pero el Estado se extendió. Uruguay ocupa el lugar 166 en 181 países de cuánto invirtieron para enfrentar la pandemia respecto al Producto Bruto Interno. Uruguay invirtió 1,2% del PBI, Argentina 4%, Brasil 6,8%, Europa el 8% en promedio. Uruguay está en el lugar 166 al lado de Benín y Jordán, si no recuerdo mal, así, en el fondo de la tabla. Eso que yo llamé en la interpelación la gráfica de la vergüenza, digamos, ¿no? O sea, porque vos mirabas ahí y decías, estamos mal. Estamos mal. Y lo más importante es que este presupuesto también tuvo recursos extrapresupuestales, lo que se denominó Fondo COVID, ¿no? Entonces uno puede decir, está bien, se perdieron 11.000 millones de pesos, pero
hubo una enorme incorporación a través del Fondo COVID. No, hubo unos 10.000 millones de pesos. O sea que en números redondos, en el año 2020 empatamos con el año 2019 a pesar de la pandemia. Bueno, esto es dramático, digamos, ¿no? Sin duda. Pero además es dramático, y termino este tercer punto, por un segundo componente. Y es que no sabemos si varios de esos gastos que se hicieron en el 20 y que se van a volver a hacer en el 21, extrapresupuestales, van a estar en el 22. Por lo tanto, como la rendición de cuentas no dice nada y para el 22 no hay incremento de gastos ni de vivienda, ni de salud, ni de educación, ahora voy a ir a eso, todo parecería indicar que empatamos en el 20, capaz que empatamos en el 21, pero viene la debacle a partir del 22. O sea, como han dicho varios diputados en el debate de la rendición de cuentas, se sustituyó gasto permanente por un gasto extraordinario que no hay ninguna evidencia por ahora de que se vaya a mantener. Este era el tercer punto que yo quería comentar. Solo un dato más para este tercer punto. Si nosotros respetáramos en lo que dice el presupuesto nos dice que Uruguay va a bajar casi 4 puntos la participación del gasto público en el PBI entre el 2020 y el 25, después de haber subido casi 8 entre los 15 años anteriores. Un dato bien significativo. Si nosotros mantuviéramos la participación del gasto del 20 en el 25, con las proyecciones del producto que ellos hacen, gastaríamos 2.400 millones de dólares más. O sea, dicho al revés, esta baja de presupuesto con las proyecciones de PBI que el gobierno hace significan 2.400 millones de dólares menos de gasto en el 25 respecto al 20. O sea que el objetivo de que el Estado se desembarace de varios problemas, que ahora los vamos a ver en salud, ¿no?, se ha cumplido. O se va en perspectiva de cumplirlo. Se va en perspectiva de cumplir, porque además, porque uno va a decir, bueno, pero capaz que el producto no crece tanto y entonces, como el gasto es fijo y el producto es una variable estimada, no es así, porque el artículo 7 de la ley de presupuesto, que hemos discutido mucho, dice que si no se cumplen las metas fiscales, productivas, puede rebajarse. Puede ejecutar menos de lo aprobado presupuestalmente. O sea que está claro que con una regla fiscal como la del artículo 208 de la LUC, que es extremadamente rígida y por eso la queremos derogar, con una regla fiscal como la del 208, si el producto no cumple las expectativas, lo que va a hacer es bajar el gasto. Así que la meta se va a cumplir. O sea que ese es un artículo que está en la ley de presupuesto, diríamos pétreo, ¿no? Es decir, es el que habilita a que el Parlamento Nacional aprueba 10 pesos, no cumplí con las metas, puedes ejecutar menos. Puedo ejecutar 7. O sea que el debate parlamentario... Puedes ejecutar 7. Y después vamos a volver en el último punto en vivienda sobre eso. En educación es más difícil ejecutar menos porque el 89% son salarios. Entonces es medio difícil que vos... claro. Sí, podés hacer al arranque del año menos llamados, dar menos horas, podés igual ejecutar. Pero es viable en infraestructura. Pero en vivienda o en MTOP, o sea, en vialidad, claro, es facilísimo. Este proyecto lo paso para el 23, este proyecto lo paso para el 24. O sea, bueno, de hecho, sabe bien porque lo compartimos mucho en los años 90, en la década del 90 y después en el gobierno de Jorge Valle, vivienda llegó a tener 70-72% de ejecución, por ejemplo, en el gobierno de un 30% menos. Bien, ahora vayamos al cuarto punto, que es en dónde se baja. Y ahí viene lo que llamamos el gasto social. Educación. ANEP y UDELAR tienen en el 2020 3.000 millones de pesos menos que en el 2019. 3.000 millones. Eso significa un 3% del presupuesto de la ANEP y la UDELAR sumados en el 20 respecto al 19. Y, como tú sabes, en la rendición no hay ningún gasto adicional para ANEP y UDELAR del 21 para adelante. O sea que en educación son 3.000 millones de pesos menos, 2.500 en la ANEP y unos 500 en la UDELAR. Solo en la ANEP y UDELAR. Educación hay más cosas, está la UTEC, hay otras cosas que seguramente también bajaron. Pero al efecto de poner números grandes, como ANEP y UDELAR es el 80% del gasto educativo, es muy representativo de esto, ¿no? En el proyecto de la ANEP
hay algún gasto adicional, pero no hay primero es muy poquito, y además no hay ningún indicio que se vaya a aprobar el presupuesto de la ANEP por encima del presupuesto general. Así que educación es uno de los componentes grandes del ajuste fiscal. Con el agravante que uno, ¿qué diría del presupuesto de la educación? Bueno, en un año como de pandemia, en donde los que ingresaron a primero liceo hicieron un sexto complicado, los que transitaron en la escuela hicieron un año complicado, los que terminaron el ciclo básico también, inclusive los que hicieron sexto liceo y entran a la universidad, llegan, si ya llegan normalmente con problemas en matemática, en lenguaje, no sé cuánto, más aún, debería haber un refuerzo presupuestal para el reinicio de las clases presenciales para nivelar. Estabilizar, ¿no? por lo menos. Eso no solo no hay, sino que es más bajo. Se recorta. Así que, educación. Salud. Bueno, en salud es más dramático todavía por una cosa que voy a decir ahora. En salud, el presupuesto bajó 1.000 millones de pesos. Era 43.000 y pasó a 42.000 millones de pesos en ACE, estoy hablando. El fondo COVID le dio 1.000 millones de pesos, así que empató. Empató con pandemia, ¿no? Claro, claro. Pero no solo con pandemia. Como el FONASA está muy vinculado a la adherencia formal, al trabajo formal, hubo una caída de afiliados en el sistema mutual, que eso ahora se resolvió, porque ellos cuando vieron ese problema lo resolvieron y ahora si tú perdés tu trabajo te mantienen la adhesión al sistema, pero eso no pasó en el 20. Y en el 20 ACE pasó de 1.340.000 afiliados a 1.470.000, o sea, 130.000 nuevos usuarios. Quiere decir esto, que aún contando el fondo COVID, el presupuesto de ACE es en el 20 el mismo que en el 19 para atender 130.000 personas. Más. Entonces, cuando vos haces esa cuentita, que es muy clave, el gasto por usuario, que es lo que, o sea, ¿no? Pasó de 2.636 pesos a 2.530. O sea, el gasto por persona en pandemia bajó. Eso es obvio. Hay cirugías postergadas, hay primer nivel de atención que no se atiende, especialistas que no atendieron. Y otra vez, el mismo problema que en educación. Cuando yo digo, bueno, en el 22, ayer incluso el presidente dijo que estamos cerca de definir el cierre de la emergencia sanitaria. Yo comparto ese criterio, después de una tragedia que fue la emergencia sanitaria, pero eso será otra discusión. El balance de la emergencia sanitaria será otra discusión, pero estamos cerca de terminarla. Entonces empezarán las operaciones retrasadas. Todo lo que se llevó para adelante. Eso que yo hacía, llamaba a mi médico y me hacía por teléfono y me renovaba los medicamentos, pero no me hacía nuevos análisis. Eso empieza todo vuelta y eso requiere recursos adicionales. Y va a tener menos plata. Recursos humanos y recursos materiales y va a tener menos plata. Así que ACE es un problema y para el mutualismo también va a ser un problema, porque tampoco hay ningún refuerzo sobre las cápitas que diga, bueno, porque hay 6.500 operaciones postergadas en ACE, pero se habla de 30.000 en todo el sistema, porque la información oficial es la de ACE. Bien. Ahora vayamos al último punto, que es vivienda, el FONAVI, el Fondo Nacional de Vivienda. Yo creo que vivienda y ACE, y lo he dicho siempre que he podido, son los dos grandes golpeados de este presupuesto. La educación es golpeada, pero ese es menos. La política social focalizada no fue tan golpeada y, bueno, sí hay cambios de criterios conceptuales. Sobre en Mides y eso, ¿no? Cómo trabajar la calle, cómo trabajar la tarjeta, el uso de la canasta en lugar de la tarjeta. O sea, hay criterios conceptuales, pero desde el punto de vista presupuestal no es un sector que haya sido... Yo creo que los dos grandes golpeados son ACE y FONAVI. El FONAVI en el 2019 gastó unos 10.000 millones de pesos a precios. Estoy hablando solamente del Fondo Nacional de Vivienda, ¿no? De las cuales un 70% fue vivienda nueva y el resto fue MEVIR, PMB, jubilados, mejora stock y juntos. Bueno, el cierre del 20 fue 9.000. 1.200 millones de pesos menos, que significa 12% menos de presupuesto. Del 19
Al 20. 12% menos presupuesto. Yo decía hoy que la educación fue 3%, que hace, empató, si contamos los recursos extrapresupuestales, que INAU, no lo dije, pero fue un 5%, o sea, ¿no? Podemos, todos andan entre 3 y 5 o 6%. Acá fue el 12%, 1.200 millones de pesos menos de gasto. Que estamos hablando de un año más donde hay inflación, costos mayores, etcétera, etcétera. Donde hay inflación, que todavía se complica más. Y donde es muy probable que en estos 9.000 millones de pesos, más muy probable no, todos sabemos cómo funciona la política de vivienda. Hay mucho de vivienda que ya estaba en ejecución. Claro. Quiere decir que esto, si no hay nuevas ejecuciones, nuevas licitaciones, todo lo que no está viendo, esto va a ir en descenso, ¿no? O sea, porque se van a empezar a terminar las viviendas que empezaron en el 17, en el 18, en el 19, bueno, está, eso tú lo sabes bien. Entonces, pero hay 1.200 millones de pesos menos, o sea... Solamente en un año. Solamente en un año. Y lo importante es que todos los programas bajaron, porque bajó vivienda nueva, bajó mejora de stock, bajaron 205 millones las viviendas para jubilados, ¿no? Pasaron de 1.000 millones a 800, 200 millones. Bajó casi 100 millones el PMB, sobre todo porque el programa de mejoramiento barrio, ¿no? Porque sacaron mucha deuda externa, que supuestamente la iban a sustituir con un incremento de recursos internos, y incrementaron, pero muy poco. Entonces, en el global, contando la parte que es deuda y la parte que es presupuesto del viejo PIAI, ahora PMB, bajó 100 millones de pesos y al juntos le mantuvieron el mismo presupuesto en valor monetario, 660 millones de pesos, con lo cual todo lo que la inflación subió, bajó. En total, 1.200 millones de pesos de baja. Lo que es un 11%, dijiste. Es un 11,8, 12%. 12% de reducción presupuestal. Esto está en este cuadro. Lo dejo aquí, está bastante detallado. Entonces, ¿qué es lo que... Y además, la rendición no dice nada para adelante. No dice nada. No hay refuerzo presupuestario. Están supuestos 20 millones de dólares de colonización, de los impuestos que antes iban a colonización, que todavía está en discusión porque eso le ha generado grandes líos internos a la coalición. Y después está el artículo que ya habíamos visto en el presupuesto, que es la generación del fideicomiso para conseguir fondos privados, emitir bonos y conseguir fondos privados. Es difícil pensar, primero, es difícil pensar que haya mucha gente que decida invertir en ese fondo. ¿Cuál es la garantía de ese fondo? ¿Quién le va a pagar las cuotas? ¿No? Pero además van a encarecer las viviendas, porque a introducir el que pone 100 pesos dice, bueno, yo pongo 100 pesos para recuperar 105, 108, 110. Sí, claro. Tengo una tasa de retorno. Nadie va a poner plata para perderla. No, o para recuperarla en el mismo valor. Claro. ¿No? Por lo menos va a decir, bueno, yo quiero tener la inflación más 2 puntos, 3 puntos, ¿no? Lo que me daría si lo pongo en un bono del tesoro, digamos, ¿no? Claro. Entonces eso va a encarecer la vivienda, pero parece más difícil. Yo creo que es una solución para dejar conforme al Ministerio de Vivienda. No dándole. No dándole, porque no hay ninguna razón para pensar que eso vaya a aumentar. La distancia con el Fondo Nacional de Vivienda se agranda, ¿no? O sea, nosotros habíamos estimado, ¿te acuerdas?, el Fondo de Vivienda en unos 14.000 millones. Ya los 10.000 que se invirtieron en el 19, que son uno de los años de máxima, porque ¿te acuerdas que en el 2018 hubo un refuerzo presupuestal muy grande? Porque un conjunto de sorteo, de cooperativas retrasadas por los 3 sorteos. Bueno, entonces el 2019 son casi 300 millones de dólares, fue uno de los años más altos. Ese año igual estaba 10.000, como 100 y pico de millones de dólares, 140, si no recuerdo mal el trabajo que hicimos, debajo del Fondo Nacional de Vivienda. Bueno, ahora va a quedar a la mitad del fondo, no sé si a la mitad, pero casi que a la mitad del Fondo Nacional de Vivienda, porque con 8.000 millones que se inviertan, 9.000 en algún año, vamos a tener un serio problema sumado al de la no ejecución, ¿no? Todas las esperanzas están planteadas, supuestamente, desde el oficialismo en este fideicomiso, que nosotros como FUBAN, desde el arranque, porque uno de los impulsores, al principio nomás, que ya pasan, ya vamos en un año y medio, ¿no? Sí,
claro. que el fideicomiso todavía no aparece, fue Hackenbruch, que Sí, claro. el director en ese momento, el subsecretario que lo difundió, que lo dijo, pero bueno, todavía no se le ven las patas a la sota No al se le ven las respecto. patas a la sota, no hay... Y acordate que el fideicomiso tenía otro problema, y es que limitaba el subsidio a la cuota en un 30%. Digamos, Exactamente. ¿no? Que al principio habíamos entendido de que eso era para todos los temas, pues se aclaró que era solo para el artículo 435, o sea, el del fideicomiso. Exacto. Pero obviamente, si vos estás construyendo para personas con ingresos relativamente bajos... Se decía que iba a ser para clase media baja. Clase media baja, no sé. Pero la aventura de tener un subsidio que... Uno puede decir, perfecto, el subsidio no puede ser más del 30% si miramos el préstamo en su conjunto, pero eso permite que vos en un año puedas bajarlo a 20 y en otro subirlo a 100, porque en ese sector hay muchas itinerancias económicas. Pero mira, Daniel, yo creo que este fideicomiso, con esta operación que se hizo de quitarle al Instituto Nacional de Colonización y demás, porque está la otra promesa, que es la de liquidar los asentamientos cero, que era el sueño del presidente de la República, ¿no? Que lo dijo ya en otras campañas electorales. Entonces, también un fideicomiso para los asentamientos es como bastante... Es muy raro porque la ventaja de un fideicomiso en aquel momento, la rendición no lo vuelve a decir, pero en el presupuesto decía que la relación tenía que ser 70-30, ¿no? O sea, que 2 tercios de fondos tenían que ser públicos y se podía lograr 1 tercio de privados para... fideicomiso tiene sentido, por ejemplo, fondo de la SAFAP. Nosotros siempre hemos hablado de los fondos de la SAFAP, claro, para la vivienda, y un sistema de eso, para un sistema de crédito hipotecario con cierto aval de tus ingresos y demás, puede ser. Yo creo que el Estado tiene fondos suficientes para no hacer eso, pero podría ser una opción. Pero en este caso, para los ayuntamientos, parece hasta ridículo. Yo me animo a decirlo, que parece hasta ridículo. Ahora, un 12% en este año. ¿Y qué viene en esta rendición de cuentas para el que viene? Nada. ¿No? O sea, ¿te acuerdan que el presupuesto de vivienda tenía esta cifra que se ejecutó? Porque este año no aplicaron criterios para no ejecución, en parte porque... No se podía. Porque, claro. Entonces, va a repetir estos 8.974 millones de pesos. En el caso de vivienda, el presupuesto se ajusta. No pueden aplicar el artículo 6 de no ajustarlo por las unidades que correspondan. Podrían aplicar el 7, que es el de la no ejecución. Bueno, si esta plata viene, si se mantiene esto, la mejor de las hipótesis es que sigamos estancados un 12% por debajo del 19. 2022, 2023. Aplicando el artículo 7 o nuevas rendiciones de cuentas que vengan, podría llegar hasta ser menor. Pero el mejor de los mundos es que nos mantengamos en esta cifra, con lo cual estaríamos en el quinquenio con una inversión que, comparada con el quinquenio anterior, va a ser bastante más baja. Claro. En esta rendición de cuentas, entonces, ¿no hay refuerzos presupuestarios para nada? Para nadie. Para nadie. Para nadie. O sea que se cumple el objetivo de que el Estado... Sí, perdón, para nadie no. Hay un refuerzo presupuestal para las asignaciones familiares. Ajá. Para los niños de 0 a 3, sí. Hay un refuerzo presupuestal que, si no recuerdo mal, son 2.500 pesos por mes por niño. Es el programa Oportunidades o algo así. Es para el único presupuesto. No hay refuerzo presupuestal para ACE, no hay refuerzo presupuestal para NEP, no hay refuerzo presupuestal para UDELAR, no hay refuerzo presupuestal para FONAVI, no hay refuerzo presupuestal para el MIDES, excluyendo de las asignaciones familiares de 0 a 3. Otro tema que nos preocupa a nosotros es el tema de las exoneraciones al capital. ¿Qué nos podés decir de eso? No hay ningún cambio. Sigue. Pero todo. eso no vienen en rendición. No en rendición. Las exoneraciones son... o sea, nosotros tenemos básicamente 4 grandes grupos de exoneraciones. Tenemos las exoneraciones constitucionales, que son las de la educación, las de la ley de vivienda promovida, la de la ley de inversiones, que incluye vivienda. Es decir, la de vivienda promovida surgió porque la vieja ley de inversiones no incluía vivienda, y entonces fue una forma de incorporarla a través de una nueva ley, pero ahora sí la incluye. Ahí hay un mix entre la ley de promoción, se usan las dos para la promoción según el tipo. Y después hay una cuarta, que son
que yo llamaría como exoneraciones al patrimonio genéricas, digamos, ¿no? De diferente tipo que no están incluidas en ninguna de estas tres. Por ejemplo, ahí estaría zonas francas, ahí estarían otras, ¿no? Entonces, en el único que ha habido algunos cambios es el de la ley de inversiones, y básicamente han sido de flexibilidad para mejorar el acceso del capital a las inversiones. ¿Sí? No ha sido de mayor control. En el año 20 se suspendieron algunos controles. Eso parece lógico, porque si vos le habías exigido que tenés que crecer 5 puestos de trabajo para recibir la exoneración y vino la pandemia, vos podés decir, bueno, estos 5 puestos de trabajo en el 20 yo no te los exijo, te mantengo la exoneración, no te la quito por no haber generado y te vuelvo a controlar en el 21. ¿Ah? No sabemos si volvieron a controlar o no. Pero los cambios han sido para flexibilizar, digamos, el sistema para captar mayor cantidad de capital. Ahora, no hay ningún y son un monto importante, estamos hablando de que las exoneraciones pueden llegar a 3 puntos del PBI, todo el capital, ¿no? Muchísimo. Porque las exoneraciones totales son 6 puntos del PBI, pero 3 son las que surgen del IVA, ¿no? Que en general son exoneraciones progresivas, porque que el IVA tenga 10% en los alimentos favorece en general a la gente menor de 50. Ahora, nosotros, como tú sabes, Daniel, tenemos una propuesta que es el 0,1 del impuesto al patrimonio. Nos permitiría hacernos de un dinero que para nosotros debería afectarse a vivienda. Más o menos los estudios han dado entre 150 y 160 millones de dólares por año. ¿En qué está ese proceso en el Parlamento? Nosotros lo hemos presentado a todas las bancadas. ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva? ¿Qué posibilidades reales? Bueno, nosotros presentamos uno similar cuando el fondo COVID. Cuando el fondo COVID, nosotros, que solo grababa a trabajadores públicos, presentamos un proyecto alternativo que grababa privados, por un lado, que grababa capitales en el exterior, y que además creaba una sobretasa de impuesto al patrimonio. En ese caso era para el fondo COVID, no era para esto. Y en aquel momento la bancada oficialista cerró filas con esto, incluso con el salario privado, que el Partido Colorado había tomado una definición explícita, escrita, planteada al presidente en la reunión que tuvimos por el fondo COVID en la Torre Ejecutiva, de que los privados debían incluirse. Ahí dio marcha atrás, cerró filas, y hasta ahora está todo como, bueno, el proyecto de capitales en el exterior está en la Comisión de Hacienda y está, o sea, ellos tienen la mayoría, si ellos no quieren mover esos proyectos. Han cerrado filas respecto a esto, en un contexto en el cual además hay una recomendación de los organismos internacionales y demás, de que es necesario en la transición post-pandemia un gravamen extraordinario a sectores que han generado que ya tenían riqueza o que la han acumulado durante la pandemia, para poder salir con cierto grado de... Eso es importante también, porque en la pandemia no todos fuimos perdedores. No, claramente no. Si vos mirás el año, los exportadores crecieron mucho, parte del capital comercial e inmobiliario creció, porque de eso no hay cifras. De exportaciones hay cifras. Crecieron 32% respecto al 20, que hubo pandemia, y 19% respecto al 19, donde no hubo pandemia. Las exportaciones de bienes, ¿no? Porque las de servicios, turismo y eso, pero las de bienes. Y hay que recordar que en Uruguay más o menos las 100 primeras empresas exportadoras exportan algo así como el 70% del total exportado. O sea, estamos hablando de un capital muy concentrado: carne, soja, celulosa, madera, la empresa líder de lácteos y... Ese sector fue ganador. ¿Qué otro sector más? El de la industria de la construcción no le fue mal. El de la industria de la construcción hubo sectores ganadores adentro. Fíjate que en la industria de la construcción creció, y en la industria manufacturera, la industria agroexportadora, frigoríficos, molinos, también creció. Y después está la discusión del comercio, donde no hay cifras desagregadas. El comercio globalmente cayó, pero es probable que, como los pequeños comercios han caído mucho, las grandes superficies comerciales hayan crecido, y el sector importador tiene que haber crecido. De eso sí no hay cifras, sino más bien intuiciones, digamos, ¿no? ¿Cómo todo esto que hablamos se relaciona en el problema salario de la gente? Bueno, ¿Hay un ajuste a los salarios también? Sí,
hubo un ajuste inicial de los salarios con el convenio Puente, que fue más o menos 4,3% de pérdida salarial el primer año de este gobierno en lo privado y lo más o menos similar en lo público. Y ahora se presenta una nueva propuesta de negociación salarial en el sector privado, en la cual, primer gran error, primer gran ajuste. Los grupos se dividen en los que les fue mal y los que les fue menos mal. Los que les fue bien no están. Están adentro de los que les fue menos mal, digamos, ¿no? Claro. O sea, primer problema. Segundo problema. A los que les fue menos mal, entre los que están los que les fue bien, en 2 años le dan el 40% de ese 4,3 perdido, o sea, 1,6. O sea que teóricamente, si quieren llegar a recuperar todo el salario del quinquenio, que igual es un horror, otro día hablaremos más en detalle de los triangulitos que se generan en 5 años, digamos, ¿no? Tú te acordás que los triangulitos son una creación del gordo Semproni, ¿no? Un día que estábamos en el 83 mostrando cómo se perdía salario día a día porque era constante y la inflación crecía, ¿no? Y el gordo me dice, pues eso es un triángulo. Y lo dijo en la televisión. Y de ahí que la gente cree que yo creé el concepto de triangulitos, pero en realidad es un concepto del gordo Víctor. Bueno, pero es difícil que lleguen en esos 5 años a la recuperación. A la recuperación, pero en 2 años van a recuperar solo el 40%. Los que les fue mal no van a recuperar nada y van a volver a perder, porque van a volver a tener un convenio Puente con pérdida. Y luego, si la inflación va más allá de lo que se prevé para ese 40% de recuperación, el correctivo solo se aplica si se cumplen ciertas circunstancias, si no queda como pérdida para más adelante. O sea, en realidad, en un contexto en que la economía está volviendo a crecer, que hay sectores que están creciendo mucho, la política salarial, en el mejor de los mundos, otra vez volvemos al mejor de los mundos de hoy, hará que los salarios empiecen y terminen el quinquenio con el mismo valor cuando la economía quizás crezca 6, 7, 8% en estos 5 años. Por eso hablamos de concentración. Por último, ¿qué índice de desocupación tenemos? Bueno, el índice de desocupación no creció mucho durante la pandemia, porque, entre otras cosas, hubo mucha gente que se retiró, cayó mucho lo que se llama la población económicamente activa. O sea, gente que por razones sanitarias o simplemente porque dijo no voy a encontrar trabajo, se retiró. Así que el propio ministro de Trabajo ha reconocido que el índice de desempleo, si se contara parte de los inactivos como desocupados, sería más alto. Pero yo creo que el desempleo es un problema, pero que es un problema vinculado a este problema de la caída de los ingresos y de los salarios, digamos, ¿no? Muy bien. Es un mix. ¿Carestía de la vida? Bueno, la inflación ha crecido más. La inflación tuvo un gran empuje al arranque de este gobierno, ¿no? Los alimentos, no solo la inflación, sino que particularmente la inflación de los alimentos. Exacto. Y especialmente por el gran empuje que tuvo el dólar entre marzo y mayo del primer año, ¿no? Después eso se estabilizó. Entonces, la inflación ha crecido, sí, por encima de los salarios, obviamente, por eso cayó el salario real. Pero ese empuje inicial también gravitó en el poder de compra porque generó un shock inicial que después no se recuperó, digamos, ¿no? Daniel, te agradecemos muchísimo. Y entonces el resumen sería vivienda, el sector junto a salud, los más golpeados, los más golpeados del presupuesto, que tampoco se ve ningún futuro positivo a partir de la rendición de cuentas ni nada por el estilo. Por lo tanto, el problema de la vivienda sigue siendo el problema en este país, que el Estado sigue desembarazándose de hacerse cargo del mismo. De allí que nosotros tenemos los atrasos para las escrituraciones de los préstamos, un sorteo que tendrían que haber sido 2 este año y fue uno solo, y eso va a generar otro cuello de botella. Lo que se ha ejecutado es lo que venía en obra, básicamente. Entonces, el problema de la vivienda está al rojo vivo. Por eso este pasado sábado tuvimos un importante plenario donde se analizó esto y un plan de movilizaciones donde FUBAN va a seguir movilizada al respecto. Daniel, te agradecemos muchísimo por lo claro del planteo, pero el futuro realmente es muy complejo
y las organizaciones sociales como FUCBAN y El todo futuro el es de movimiento popular será de lucha. El futuro es de Y volvemos a invitar a los compañeros para justamente el libro de mi autoría, que este jueves a las 19 horas, Historia y Lucha, repasará en el mismo la génesis de nuestro movimiento. Así que nos vemos el martes que viene nuevamente en Habitar el Pensamiento.